capaz de matarme? ¿Ah? ¿Serías capaz de matarme a mí? ¿Ah? Porque en este lugar, en este sitio, estoy un poco muerto. No, no, es un lugar aquí, en mi cabeza, dentro de mi cabeza, es un lugar, un hueco. Muy bien, vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos y ante todo muchísimas gracias por haberse desplazado hasta aquí, que no es poco mérito, hasta este Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, para compartir un rato con nosotros. Como todos supongo que saben, nuestra reunión más que conferencia, es decir, nosotros siempre queremos quitarle solemnidad y academicismo a estos encuentros que son un pretexto para luego poder intercambiar palabras, pero digo que se producen dentro del marco del seminario que sigue nuestro proyecto de análisis de la dramaturgia actual en español, o sea, es teatro actual de Hispanoamérica y España, lo que nos convoca a todos, los temas siempre tienen que ver con eso, y muchas de las personas presentes y que los siguen con asiduidad, pues pertenecen o colaboran de una manera o de otra en este proyecto y este seminario que se reúne en sesión un poco extraordinaria cada vez que tenemos un profesor, como en este caso, que colabora, digamos, muy estrechamente con el proyecto, pero sobre todo si son extranjeros y pasan por Madrid, tenemos la ocasión de escucharlos y compartir y debatir con ellos posteriormente, ¿no? Bien, es el caso que nos ocupa hoy, que paso rápidamente a presentarles a ustedes. Contamos con el profesor doctor Mauricio Tosi, que es doctor en letras, licenciado y magíster en teatro por la Universidad Nacional de Tucumán. Él es tucumano, ¿no? Eres de allí. Que luego ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad de Alcalá de Henares de acá, y que actualmente es investigador del CONICET, el equivalente, digamos, al CSIC en Argentina, y, a pesar de su juventud, profesor titular regular, que es la máxima categoría ya, es decir, lo que sería equivalente a catedrático aquí en el área de Historia del Teatro, en el Departamento de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Río Negro. Antes ha sido profesor también en la Universidad Nacional de Tucumán. Su puesto actual está aquí. Sus trabajos giran fundamentalmente en torno a cuestiones de historia y de poética del teatro en dos regiones de Argentina, que son el norte, el noroeste y la Patagonia argentina, es decir, su región de procedencia y la región donde ahora está enseñando en la universidad. En esta trayectoria ha publicado multitud de artículos científicos, y sobre todo yo les he traído, para que lo vieran físicamente, este libro que tengo en mis manos, como ven, bastante contundente, no solamente por la extensión, titulado Poéticas y formaciones teatrales en el noroeste argentino, Tucumán, 1954-1976. Es la publicación, creo, de su tesis doctoral posterior, y ha coordinado un número de la revista La Quila, Cuaderno de Historia del Teatro, dedicado precisamente a el teatro en esas dos regiones, ¿no? De esta breve, aquí tampoco hacemos nunca presentaciones académicas, sino presentaciones un poco de amistad, como una reunión donde se presentan unos a otros, y alguna vez he dicho que nuestro seminario permite presentar a los que asisten al seminario al conferenciante y luego presentarle al conferenciante al público que tenemos, cosas que haré a rasgos generales luego. Pero digo que de esta trayectoria de Mauricio Tosi, me interesa subrayar un poco justamente eso, es decir, todos tenemos una idea más o menos precisa de que el teatro hoy día en Argentina es importantísimo. Seguramente Argentina está hoy en la vanguardia del teatro en español, sin duda, y muy bien situado en lo que sería el teatro mundial. Es decir, que hay una gran presencia y un gran auge
teatral en Argentina. Pero es cierto también que si aquí nos podemos quejar con bastante razón de centralismo en el teatro, y aquí al menos tenemos dos centros, que son Madrid y Barcelona, dos centros grandes, digamos, pero en fin, no sé si llega al extremo de la enormidad de la capacidad de absorción que tiene Buenos Aires en Argentina, ¿no? De tal manera que cuando yo digo eso mismo de lo importante que es el teatro argentino y tal, casi siempre argentino es sinónimo de bonaerense, de porteño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces digo que a mi juicio una aportación de gran interés es que Mauricio desde el principio ha estado, digamos, enfocado en llamar la atención sobre lo que generalmente no se ve, que es el margen, que no es el centro, pero que es muy importante también y vale mucho la pena fijarse en él y conocerlo, ¿no? De manera que ese sería, digamos, el subrayado que me interesa hacer, ¿no? Por otra parte, en lo que se refiere a nuestro propio seminario, Mauricio Tosi ha colaborado y sigue colaborando, particularmente en el libro sobre Argentina, que está terminado y yo espero que en muy poco tiempo estará en la calle. Del proyecto salió muy adelantado porque le dimos un impulso especial el libro dedicado a Cuba, que está, digamos, publicado en Cuba en Ediciones Alarcos de La Habana en 2011, y el segundo libro que saldrá será el argentino, que está terminado y en el que Mauricio Tosi hace uno de los capítulos, uno de los autores, precisamente un autor de Tucumán, Martín Giner, y por tanto digo, no se puede estar más dentro del proyecto, es uno de los nuestros, digamos, y así lo recibimos hoy aquí, ¿no? A los dos nos pareció que seguramente sería más interesante para la gente que asistiera no tanto volver sobre su trabajo para el libro argentino, tanto más cuanto se va a poder leer muy pronto, y también porque pesa incluso sobre nosotros mismos el prejuicio de que si yo les digo Veronese, Sprechelburg, Bartís, Dolte, etcétera, todo el mundo dice sí, argentinos y tal. Pero si les digo, como les he dicho hace un momento, Martín Giner, dice Martín Giner, ese quién es. O sea que evidentemente eso tiene, digamos, consecuencia en la propia, y por tanto también valía la pena proponer un tema, digamos, que pudiera suscitar a priori un interés en alguna gente, ¿no? Y en ese sentido hemos aprovechado la dedicación, es lo último que les digo de él, última, yo creo, tú me corriges si me equivoco, del profesor Mauricio Tosi, enfocada en el teatro de la postdictadura, en esas regiones más bien y tal, pero también a ese fenómeno que creímos los dos al principio que a priori podría ser más atractivo, suscitar más curiosidad, etcétera, etcétera. Digo que de ahí el título de la charla, que nos va a servir de introducción y de pretexto a que luego, una vez que él termine, podamos, como hacemos siempre en estas sesiones, pues intercambiar, desde luego sobre todo con ustedes, no conmigo, impresiones, preguntas, etcétera. Es decir, es un pretexto para entablar luego un diálogo, ¿no? Eso es lo que yo les quería decir justo antes de cederle la palabra a él, y decirle a él, sí, como prometí hace un momento, pues que tenemos invitados ilustres como la profesora Carmen Márquez de la Universidad de Las Palmas, especialista en teatro hispanoamericano y por tanto directamente interesada en el asunto, algunos otros miembros del grupo de investigación, como el dramaturgo y profesor cubano Abel González Melo, que ha participado en el libro cubano, siendo estudioso de otro dramaturgo y siendo él estudiado por otros analistas, ¿no? Está por partida doble. Un antiguo colega mío, Manuel Pintor, que nos ha visitado hoy, del mundo de la filosofía, pero interesado en estas cuestiones, y luego, sobre todo, digamos, doctorandas, iba a decir, bueno, doctorandas, aparte de Roberto, que es... no, eso he hecho... Digo que pasaba la visión, iba a decir doctorando, pero que en este caso sí que es apropiado y preciso, porque digo que a Roberto lo dejo en la posición
mucho más singular de miembro del grupo de investigación y hoy de cameraman de esta sesión, que es una cosa muy importante. Pero sí, los demás, hay varias personas que están haciendo la tesis, que han tenido el gran desacierto de elegirme a mí como director de sus tesis, pero que en fin, a pesar de eso, son ellas y él tan buenos que la harán bien incluso a pesar mío, ¿no? Y que por tanto están también muy cerca, no digamos las que son latinoamericanas, como Manuela de Colombia y Virginia de Puerto Rico, ¿no? Aparte de Abel de Cuba, ¿no? De manera que estamos justamente en el ambiente mejor, yo creo, y un poco en familia, para escuchar lo que el doctor Mauricio Tosis nos quiere decir a continuación y luego abrir, digamos, un coloquio. Muchas gracias de nuevo por venir y adelante. Bueno, muchas gracias por tan generosa presentación. Primero es un placer, la verdad, para mí estar aquí con ustedes. La idea propuesta por José Luis, bueno, va a ser, lo organizamos y lo pensamos del siguiente modo. Yo tengo como una serie de exposiciones que creo que van a ser entre 40 y 50 minutos, dividido en dos partes. Un caso de estudio para Argentina y otro para Colombia, con respectivas imágenes de las puestas en escena, que me parece importante. Son documentales de 8 o 9 minutos cada uno, que nos pueden llevar un poco más de tiempo, pero creo que siempre consolidan y ayudan a lo que venimos charlando. Bueno, como el título del encuentro lo señala, Teatro y Postdictadura en Argentina y Ecuador, básicamente sería tratar de inscribirnos en la sistemática búsqueda que las producciones teatrales latinoamericanas vienen realizando en las últimas décadas respecto de los mecanismos de representación de la memoria histórica. Ustedes recordarán que especialmente Sudamérica ha tenido un proceso que se llamó el Plan Cóndor, es decir, cuando a partir de ciertas organizaciones imperialistas, donde Estados Unidos era la cabeza primordial de este evento, se organizaron distintas dictaduras militares en todo el Cono Sur. En este sentido, comparten una triste historia Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina, etc. Vamos a ubicar entonces estos análisis en lo que llamamos la postdictadura, que, siendo salvedades de años más, años menos, estamos hablando de lo que sucedió después de mediados de los años 80. ¿Sí? En Argentina a partir del 83, en Ecuador también en esos años. Precisamente yo voy a tomar dos casos de estudios de estos países, pero haciendo un corte en un eje sincrónico, que es tomar el año 1998. ¿Qué pasó en el año 1998 en Ecuador y en Argentina? Y ahí vamos a hacer un cruce. Entonces, como objetivos generales del encuentro va a ser reconocer los mecanismos de representación de la memoria histórica, pero a partir de los lineamientos poéticos que se pueden evidenciar a partir de estas obras. Vamos a tomar dos casos de estudio acotados a un eje temático o tematológico como es el exilio. Las dos obras que vamos a comentar tienen en común ese punto de vista. Y analizaremos entonces los procedimientos que aparecen en esas obras a partir de este eje temático. Puntualmente las obras son, en Argentina, Divaciu, de creación colectiva de Hugo Aristimuño, como dije, del año 98, y Nuestra Señora de las Nubes, de Aristides Vargas, escrita en Ecuador, también en el mismo año, que creo que la gran mayoría de ustedes ya pudo leer o lo tenía a disposición de lectura. Bueno, comienzo entonces con el caso de Argentina. Como decía recién José Luis, voy a trabajar una región de Argentina que es la Patagonia Argentina. Para quienes por ahí no se pueden ubicar un poco en el mapa, la Patagonia representa casi el 50% del territorio argentino. Si Argentina es este triángulo, ¿no?, de punta hacia abajo, es la mitad del país hacia abajo, casi 2.000 kilómetros de largo y 1.000 de ancho. Es un territorio inmenso, que en su momento, en el siglo XIX, sedujo a los naturalistas, desde Darwin y otros, y fue y sigue siendo un espacio geográfico y cultural muy plural,
que merece la atención de diversos estudios, y es en esa lógica donde yo me posiciono para hacer mi trabajo. Entonces, comencemos un poco con las paradojas representacionales que la Patagonia como territorio geográfico y cultural propone para inscribir en ese ámbito a este espectáculo que se llama Divayo. En los años 90, en los centros intelectuales de la Patagonia Argentina, diversos agentes artísticos debatieron de manera implícita o explícita sobre el valor de la memoria histórica y su vinculación con los múltiples perfiles culturales que conviven en dicha región. De este modo, en aquel contexto, la memoria se convertía en una categoría social de referencia. Un caso específico de estos debates son los posicionamientos del poeta, dramaturgo y director teatral Juan Carlos Moisés, radicado en la provincia de Chubut, para quien la Patagonia ha sido entendida en muchos casos como una tierra marginal, vacía, descentrada, lejana y por tanto olvidada. Sin embargo, estas imágenes encierran para el autor una paradoja representacional, pues si bien la Patagonia es un margen, especialmente de Buenos Aires, es decir, margen de ciertos centros, también opera como el centro de muchos relatos, develos literarios, pictográficos, turísticos, paleontológicos, cinematográficos. Es decir, si bien es el margen de ciertos centros, la Patagonia es el centro de muchas producciones simbólicas. Esto es especialmente observable en el cine, ¿no? Hay muchas producciones cinematográficas argentinas que ocupan el lugar de la Patagonia como escenario. Lo mismo sucede en la literatura y especialmente en el turismo. Desde este punto de vista, Moisés aborda de forma implícita o tangencial en sus poesías, obras teatrales y ensayos estéticos las problemáticas de la memoria, pensándolas desde las tensiones entre el centro y la periferia, o fundamentalmente desde las contradicciones que implican, por un lado, comprender a la Patagonia por su riqueza histórico-turística y por su potencialidad literaria, por ejemplo, demostrada en los textos de Saint-Exupéry, Fernando Pessoa, Herman Melville, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Osvaldo Bayer, entre muchos otros. Por otro lado, definir a la Patagonia a partir de una imagen mítica de la nada. La nada es un tópico central en estas paradojas representacionales, porque de estos 2000 kilómetros de constitución geográfica, la Patagonia tiene su gran mayoría de desierto y de estepa, salvo el lado de la cordillera, que es la zona más verde y húmeda. Entonces, esta imagen mítica de la nada, representada en el viento, el vacío, el desierto y la estepa, los caminos sin fin, la marginalidad de los pueblos originarios, el mapuche, por ejemplo, o tehuelche, o la vida solitaria de obreros en pueblos fantasmas. En efecto, mediante estas tensiones, Moisés nos propone hacer de estas paradojas la materialidad expresiva del arte y la literatura de la región. Es decir, con evidente intertextualidad en la obra de Samuel Beckett, propone indagar en la productividad de la nada, en la productividad del vacío, haciendo del lenguaje y de la escena un refugio para la memoria. En este sentido, Moisés toma un posicionamiento estético e ideológico operativo. Dice, cito, en el imaginario de un escritor patagónico, la memoria tiene un valor preciado, pero la memoria no se presenta irreductible al paso del tiempo, que agrega o disgrega lo suyo. Es para tener en cuenta lo que dice Rubí Grillet: la memoria pertenece a la imaginación, forma parte del proceso imaginativo. Aquellas imágenes retornarán para crear nuevas relaciones que lleven a nuevas imágenes. Fin de la cita. En síntesis, así como la periferia se convierte en centro, la noción de memoria se torna, desde esta lógica, en una construcción imaginaria que logra contrastar con lo real. Es decir, la memoria histórica de la Patagonia se nos ofrecerá no solo como un relato de la realidad, sino también y fundamentalmente como realidad de la ficción. Esto último quizás siguiendo también las ideas del escritor Ricardo Pigno. Si para el teatrista citado la memoria es la realidad de la ficción, con ciertos puntos en común, para Paul Ricoeur la memoria es el presente del pasado. Una idea que la socióloga Elizabeth Schelling retoma en sus estudios y con el fin de comprender los mecanismos socioculturales e intersubjetivos que componen el trabajo de la memoria. Precisamente para Schelling, la memoria implica productividad,
alude a un tipo específico de trabajo a partir de procesos intersubjetivos, anclados en experiencias y marcas imaginarias, simbólicas y materiales, que se ocupan de otorgar sentido al pasado, en plena tensión con el presente y el futuro. Entonces, siguiendo esta lógica, nos preguntamos, ¿cómo se desarrolló la relación entre imaginación y memoria histórica en el teatro de la Patagonia durante los años 90? Vale decir, ¿qué representaciones imaginarias funcionaron en el teatro de la región como sostén de los discursos sobre la memoria? Para dar respuesta a estos interrogantes, vamos a partir de una premisa que es entender a la producción teatral como un vehículo de la memoria. Es decir, el artefacto teatral va a ser un vehículo de la memoria desde este punto de vista teórico, ¿no? Pues los vehículos de memoria para Elizabeth Schelling son los museos, los monumentos, los libros y distintos artefactos culturales. Pero entre ellos podemos inscribir y dar un privilegio especial a las expresiones performáticas, es decir, aquellas que representan el pasado a través de condiciones ritualistas, lo que podríamos llamar conviviales desde el punto de vista teatrológico que propone Jorge Duval. Por todo lo señalado, afirmamos que, al igual que en otras comunidades artísticas del país, con el inicio de la democracia en 1983, determinados agentes teatrales de la Patagonia operan como activos emprendedores de la memoria, una práctica discursiva y estética evidenciada en creaciones escénicas con lineamientos poéticos específicos que evocan y resignifican huellas del pasado para elaborar contradicciones culturales y referentes simbólicos propios. Y de este modo, el teatro otorga sentido al hiato entre historia y memoria regional. Tomando en consideración una recopilación de estrenos teatrales de la década del 90, principalmente en la zona de la provincia de Neuquén, del Alto Valle del Río Negro y en la zona cordillerana de la Patagonia, podemos afirmar que las representaciones imaginarias sobre la memoria pueden organizarse en dos lineamientos generales. Primero, espectáculos centrados en núcleos temáticos o míticos de la cultura popular regional patagónica, con el fin de elaborar un efecto de sentido sobre las tensiones entre el presente, el pasado y el futuro. Segundo lineamiento serían aquellas creaciones escénicas en las que se denota o connota el intento de tramitar lo siniestro de la última dictadura militar, asumiendo una permanente tensión entre lo local y lo extranjero, lo familiar y lo extraño, el centro y la periferia. Acá quiero hacer una salvedad. Cuando hablo de lo siniestro o lo ominoso, estoy refiriéndome al ensayo de Freud de 1919, en el cual él localiza una serie de inventarios temáticos propios de lo siniestro, ¿no? Que ahora vamos a ver algunos puntos de este aspecto. Respecto del primer lineamiento, es decir, el primer eje que decimos, donde la cultura popular es una fuente de efecto de sentido en el teatro de la Patagonia, podemos citar algunos casos y ejemplos. Por ejemplo, encontramos estructuras imaginarias tales como el Bajo del Gualicho, una versión regional del Pacto con el Demonio, que el director Hugo Aristimuño abordó en su obra Marihuinca, o también sus creaciones colectivas Siempre Sombra o Resuellos del Viento, estrenadas en el año 1994 y 1997 respectivamente. A su vez, otros casos para fundamentar este criterio lo hallamos en las revisiones imaginarias sobre el bandido popular Bairoleto, un referente clásico de la utopía popular patagónica, en las versiones del citado Aristimuño y también en el reconocido texto dramático del autor Alejandro Finzi. Alejandro Finzi es quizás el dramaturgo de la Patagonia más reconocido, porque sus obras ya se han traducido a por lo menos 8 idiomas, ¿no? Un autor que, salvo una sola vez, de sus 40 obras se estrenó en Buenos Aires. El resto de sus obras se estrenó en la Patagonia o en restos de países como Canadá, Francia o Suiza. Es decir, es un autor que bordea el centro, pero a su vez al centro lo mueve él mismo, ¿no? Es lo que me parece más interesante. En este mismo sentido encontramos las producciones de la actriz mapuche, Luisa Calcumil, con un abordaje singular de las tradiciones de los pueblos originarios y su diálogo con los componentes técnicos de la antropología teatral de Eugenio Barba.
o en suma, las indagaciones historiográficas sobre la identidad cultural propuestas por el dramaturgo Juan Raúl Richner, en el caso que nos podemos citar como la obra El Maruchito. Es decir, en todos estos casos que acabo de mencionar son producciones teatrales basadas en estos tópicos de la cultura popular regional. El segundo lineamiento estético evidenciado en grupos y teatristas emprendedores de la memoria en la Patagonia se observa, como ya indicamos, en el tratamiento de lo siniestro, vinculado con la última dictadura militar y sus particulares búsquedas metafóricas, para tramitar ejes temáticos como por ejemplo la tortura, la desaparición física de personas, el exilio, entre otros. Obras de estas tendencias pueden ser La Oscuridad, de Juan Carlos Moisés, El León y Nosotros, de Alejandro Flynn, Divayu, creación colectiva de Hugo Estimuño, que ahora vamos a mencionar, La Aldea de Refasí, de Richner, Viejos Hospitales, de Alejandro Finzi, entre otras. Estas obras, de ambos lineamientos, se inscriben en un periodo de gestación particular. Nos referimos a los años de la imposición jurídica del olvido. La imposición jurídica del olvido es el olvido legislativo materializado en las leyes de obediencia debida y punto final e indultos que obturaron todo intento de enjuiciamiento a los genocidas. Quiero hacer una salvedad acá. El regreso a la democracia en Argentina se da en el 83. Por las presiones de los militares al periodo democrático de Alfonsín, se promulgan las leyes de obediencia debida y punto final que obturan o impiden todo tipo de juicio a los genocidas. Esto se da en el año 87. Recién en el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, son abolidas esas leyes y comienzan los juicios a los genocidas. Pero, ¿qué pasó? Entonces, para nosotros la etapa de la postdictadura tiene dos grandes momentos. La etapa de la imposición jurídica del olvido, donde el teatro es un vehículo de memoria para poder dar lugar a las resignificaciones del pasado y a las denuncias, y una etapa posterior, que es el 2003 hasta la fecha, donde el teatro de la postdictadura toma otras posiciones, donde ya no es necesaria la denuncia explícita, sino otras búsquedas respecto de lo que se reclama como justicia. En consecuencia, en el periodo bisagra que acabamos de señalar, es un momento de impunidad. Allí se escribieron y se representaron las obras que vamos a estudiar en una zona geocultural que debatía sobre sus centros y periferias, sobre el olvido o la imaginación técnica frente a la nada. Si bien son muchas las propuestas teatrales a analizar, por razones de tiempo y economía argumentativa, a continuación describiremos algunos procedimientos escénicos de la obra Divayu. Si quieren, les propongo ver primero el video de 9 minutos para que puedan ver imágenes del espectáculo y escuchar las voces de los creadores, y después hacemos el análisis de algunos procedimientos del espectáculo. Divayu es derivado del idioma sefaradí, quiere decir lo que subyace, lo que está abajo de. Y el conocer toda la historia de Juan Gelman y de su vida y su creación literaria, me pareció sumamente importante hacer un trabajo para difundir este acto de vida que fueron sus palabras escritas desde el centro más profundo de la muerte, ¿no? Lo más relevante de este espectáculo creo que es la conjunción, el tejido de la poesía y la danza y el teatro. Todos mis espectáculos tienen algún trabajo de investigación. Aquí fue ver cómo podía crear una relación entre las palabras de un poeta y las imágenes en el espacio, ¿no? Divayu primero empezó con 12
12 integrantes el espectáculo, después se fue achicando, hasta que quedó en 3. Y el actor principal, que era el querido Eger Puerto, un actor muy querido de Río Negro, murió, una enfermedad terminal, y bueno, y yo durante 10 años busqué gente, intenté montarlo otras veces para hacer un homenaje a Eger y a Juan Gelman, y no pude hasta el año 2008, que me encontré con mis amigos del alma, con Coti, con Carlitos Irasusta, un viejo compañero de escenario, y ahí empezamos a trabajar. En este espectáculo y con el personaje que yo hago, lo que yo creo que pude aportar ha sido desde el trabajo básicamente de actor, ya que anteriormente el personaje que se hacía en esta obra era desde un actor que trabajaba desde la danza. Nosotros trabajamos con las técnicas con Hugo que estamos utilizando, es este concepto de actor danzarín, este concepto de un teatro que danza. Por lo tanto, yo lo que sí puedo aportar es todas las intenciones dramáticas que suponía que este personaje necesitaba. Bueno, mi formación previa básicamente ha sido orientada hacia la danza, pero bueno, más allá de que fue, o sea, del aporte que yo pude hacer, me parece que lo más importante fue encontrar este lenguaje común donde la acción, el movimiento y la palabra, digamos, se puede tejer como un lenguaje nuevo. Mi aporte para este espectáculo, o esta versión del espectáculo, me parece que es, desde lo personal, la manera en que me logro vincular, digamos, con el material y con la temática. Para mí personalmente es una suerte de homenaje primero a mis viejos por su militancia y también extensivamente a toda la generación, ¿sí? Bueno, que sostuvo las peleas de aquellos años y de los que Juan Gelman es parte también, ¿no? Y creo que plasma este espectáculo. Volaba locamente para el techo del mundo, los pueblos ardían, las banderas. El teatro es para mí una de las artes más completas, más interesantes, y bueno, y en ese arte yo he conjugado mi ser de músico, mi ser de escenógrafo, mi ser de arquitecto, mi ser de todo, ¿no? Mi ser de observar el mundo atentamente y percibir. Y eso tiene que ver con el desarrollo de una capacidad de observación que me dio el sur. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito. ¡Te amo! ¿Qué implica hacer teatro en la Patagonia? Implica a veces que uno no solamente tiene que ser director de teatro, sino animador sociocultural, que tiene que producir, que tiene que ser periodista, que tiene que ser todo. Está todo por hacerse, pero justamente eso, paradójicamente, es lo más lindo que tiene hacer teatro en el sur. Está todo por hacerse. Y creo que hay muchas historias, hay mucho tiempo, hay mucha posibilidad de desarrollar procesos de grupo y de desarrollar trabajos de investigación. Hay tiempo para los procesos. Las complicaciones son esas, tratar de sostenerte y de mantener una obra en cartel bastante tiempo, porque en el medio no lo podés hacer. No hay público como para desarrollar un trabajo de esto.
Pero es un proceso largo de montaje y todo eso. Nosotros lo hacemos pensando no solamente en el medio, sino también en la proyección que puede tener ese trabajo. Esto es hasta una ética, te diría que es hasta una ideología, ¿no?, que sostiene cada una de las creaciones. Nosotros estamos montando trabajos y estamos pensando en los lugares en el país en los que ya hemos recorrido y ya nos conocen y nos piden nuevos espectáculos, o en el extranjero. Y cada vez más se van abriendo puertas en las grandes ciudades de la Patagonia y hay más realizaciones de festivales y sin dudas la aparición del Instituto Nacional de Teatro, la organización de circuitos y otros elementos, sin dudas ha mejorado las expectativas de todos los que hacemos teatro en la Patagonia. Pero a veces justamente eso es una complicación también, el hecho de que a veces quienes nos pretenden ayudar a hacer teatro también tratan de imponer sus pautas culturales y sus pautas estéticas, y eso es una complicación y a veces no nos perdonan a los que no aceptamos eso. Quienes trabajamos por la integración teatral latinoamericana debemos tener un ojo puesto siempre en la integración también fronteras adentro, porque este fenómeno de desarticulación, de falta de conocimiento, muchas veces se da también dentro de nuestros propios países. Obviamente que la función integradora de relación, de circulación, fronteras adentro, es responsabilidad de las instituciones nacionales que fomentan y protegen la actividad teatral. Pero desde el CELSIC nos gusta también hacer nuestras propias cosas, estar relevando permanentemente el trabajo de las compañías que desarrollan trabajos sumamente interesantes en las distintas provincias y promover su trabajo. Uno de estos casos es el de esta compañía liderada por Hugo Aristimuño, que realiza una encomiable tarea en la provincia de Río Negro y cuyo trabajo es muchas veces más conocido y reconocido fuera de la Argentina que en nuestro propio país. Bueno, en efecto, como ya habrán podido escuchar, el espectáculo Divayu se estrena en 1998 y es reestrenado en el año 2009, que es la versión que estamos viendo, ¿sí? El espectáculo Divayu tuvo ya una serie de premios regionales y giras internacionales por México, por ciertas ciudades de México, por Santo Domingo, Brasil, en Buenos Aires y en otras, Chile. Es decir, tuvo una divulgación que el espectáculo va ganando a medida que pasa el tiempo y se va difundiendo. Tendré que quizás haberlo comentado antes. Divayu es una obra de teatro que está basada en la biografía del poeta argentino Juan Gelman. No sé si lo conocen al poeta Juan Gelman. Es uno de los poetas actualmente más importantes y legitimados por la literatura argentina, que en el año 76 tiene que exiliarse. Tiene su hijo y su nuera están desaparecidos, y luego tuvo que soportar el secuestro de su segunda hija. En ese marco en ese marco de violencia, llega a México, y una de sus primeras escrituras de la etapa de la postdictadura es un libro que se llama Divayu, ¿no? Un poemario hermoso de breves 29 poemas escritos en dos lenguas, sefaradí y el castellano moderno. Lo interesante es que por eso Divayu, que es el adverbio debajo, y que él va a tomar como una fuerza que es la palabra que arde debajo de la voz, ¿no? Toma esa idea y a partir de ahí estructura todo el poemario
A partir de ese poemario y la biografía del propio Hellman es que Aristimuño y su grupo construyen esta obra. Para poder analizar un poco y en función de las imágenes que vimos, voy a comentar 3 ejes de análisis. El primero, lo que sería a nivel de estructura ficcional y textual de la obra. Mediante... ¿Le suena eso de algún lado? Es decir, claro, estoy tomando ¿verdad? Algunos ejes de la dramatología propuesta por José Luis, ¿no? Aunque no sé si lo estoy haciendo bien, pero es otra historia. Entonces, respecto de la estructura ficcional y textual, mediante diversos recursos de fragmentación y sin unidad de acción convencional, la obra recrea la relación del poeta Juan Hellman con sus miedos, fantasmas, deseos de muerte, en una específica situación de enunciación, el dolor frente al exilio y la desaparición de sus familiares. Para ello se tomará como punto de enlace los diversos textos del autor, pero haciendo foco en el poemario de Ivayu que acabo de mencionar. Por lo tanto, para la construcción del calidoscopio de imágenes escénicas que propone la obra, Aristimuño y los intérpretes mencionados indagan en las líneas estéticas de Hellman, entendiendo a su poesía como, cito, una lección vital de la expresión poética y un visceral grito de alerta frente a la imprescindible presencia de la creación como una manera de vencer la muerte. Fin de la cita, que viene del programa de mano del espectáculo. De este modo, la estructura ficcional de la obra está organizada en 12 secuencias de acción, o como señala García Barrientos en su teoría, 12 constelaciones de fuerzas dramáticas. Allí podemos observar que el procedimiento central que opera en Ivayu tiene bases expresionistas, por la objetivación escénica de la visión subjetiva de Juan Hellman sobre su condición de víctima del terrorismo de Estado. Así, en escena se proyecta y materializa el desasosiego anímico del poeta frente al horror por la desaparición de su hijo, el destierro, el erotismo, las aporías del lenguaje, la noción de patria y el compromiso político, entre otras pulsiones, pero mediatizados por el impulso vital de la escritura, es decir, por la búsqueda de un lenguaje para lo ominoso. Por ejemplo, en la 6ª secuencia dramática, la acción se desarrolla con bases musicales y rítmicas del tango Volver. En ese momento el personaje Juan se encuentra, es decir, Juan Hellman como personaje, se encuentra en un espacio vacío, con su valija en la mano, intentando escapar de ese ámbito subterráneo y hosco. El cuerpo amarrado del personaje joven, hijo desaparecido, lo detiene, lo paraliza. Ante esa imagen de horror, el personaje dice, cito, un hombre dividido por dos no da 2 hombres. ¿Quién carajo se atreve, en estas circunstancias, a multiplicar mi alma por 1? Fin de la cita. El segundo eje que podemos mencionar es la configuración subjetiva del personaje. En este sentido, el personaje exiliado. Siguiendo la lógica expresionista, los personajes proyectan un doble combate brumoso. Por un lado, el intento tenaz de enfrentar las imágenes fantasmagóricas que lo rodean e invaden, esto último con el firme propósito de salir, escapar, emerger. Por otro lado, la impotencia de regresar a lo real y superar el vacío que se esconde debajo de Ivayu del lenguaje. Por esto, cuerpo y palabra se encuentran durante gran parte de la obra en una extraña dicotomía, solo reconciliable hacia el final del espectáculo, donde ambos, el cuerpo y palabra, se funden en una acción redentora. Me refiero al momento final de la obra donde Juan Hellman escribe sobre los cuerpos de los intérpretes algunas frases de su poemario, ¿no? Que algo de esto creo que se pudo ver en las imágenes. Entonces, al igual que la imagen pictórica del grito de Edvard Munch, los personajes de Ivayu exponen con fuerza vital y desgarradora el insoportable dolor del exilio. Prisioneros de un lenguaje abstracto, evidenciado en la danza como recurso permanente del montaje, buscan un anclaje en la palabra, puntualmente en la poesía. Sin embargo, estos sujetos escindidos o multiplicados por 2, como dice el poema de Hellman, desconfían del pasado y de sus certezas. Las dudas embisten sin conciliación y por ello los personajes negocian con sus cuerpos para tramitar lo incomprensible. Cito, también nosotros aquí somos actores mudos, tenemos brillos suaves, ternuras sucias de sangre seca,
como niños, mucho silencio alrededor. Fin de la cita. Un tercer eje de análisis del espectáculo lo podemos tomar con el espacio, ¿no? El espacio subjetivado. Desde estas proyecciones oníricas, fantasmagóricas e imaginarias del poeta como protagonista, el relato dramatúrgico elaborado por Hugo Aristimuño se sostiene en un rico y minucioso trabajo con el espacio escénico y la iluminación. Ambos campos de creación remiten a tres núcleos de tensiones permanentes, los cuales configuran metáforas operativas, todas vinculadas con la estructura de sentir del espectador patagónico. Me refiero a la dicotomía claridad-oscuridad, algo permanente en todo el espectáculo, ¿no? Voy a desarrollar un poquito esta relación de claridad y oscuridad. La iluminación fragmentaria y sostenida en los claroscuros es un procedimiento también de la base de la escena expresionista. En Divayu, este recurso es trabajado con solvencia por su director, con el fin de otorgar un determinado ritmo teatral y a su vez generar estados o momentos dialécticos que dan cuenta de la conflictividad anímica e interna de la acción de los sujetos. Por ejemplo, las tensiones entre ver y dejar ver, verse o dejarse ver. En esta atmósfera de contradicciones, ambigua e inestable, los cuerpos exponen sus ausencias. Sin embargo, cuando la luz aparece, instaura un espacio alternativo y propicio para el surgimiento de la palabra poética, como un haz de resistencia. Entonces, dicho núcleo de tensión puede ser interpretado como claridad-palabra u oscuridad-grito. El segundo eje espacial de esta subjetividad lo vemos en los tópicos encima-debajo, que son muy importantes por su relación con el título del espectáculo. Por los mecanismos de interiorización y conflicto del yo, que la imagen expresionista devela, los tópicos encima-debajo pueden comprenderse como una resolución interna que el sujeto ha creado para dar cuenta de su mundo exterior. Así, el espacio subjetivo que la obra plantea está fundado en la visión poética de Hellman respecto de un particular universo inferior, lo que está debajo, en el que se rechazan e impugnan sus falsos límites y paradójicamente se concibe como un umbral para el reencuentro con lo vital, aquí metaforizado en la luz del sol como fuente de la palabra, en un beso extraviado o en una tierra sin memoria. Cito un fragmento de la poesía que es base del espectáculo. Tu voz está oscura de besos que no me diste, de besos que no me das. La noche es polvo de este exilio, tus besos cuelgan lunas que llenan mi camino y tiemblo debajo del sol. Fin de la cita. Hasta ahí podemos entonces reconocer algunos procedimientos que se evidencian en esta construcción escénica a partir de la lógica de lo siniestro y, como verán, señalé mucho la relación con los procedimientos expresionistas que en la obra se presentan. Ahora, si quieren, pasamos al caso número 2, que es Nuestra Señora de las Nubes. Aquí les voy a mostrar también un momento que es un documental del grupo Malayerba, es decir, cuando hablamos de Nuestra Señora de las Nubes estamos hablando del grupo Malayerba de Quito, Ecuador, con dramaturgia de Aristides Vargas. En este documental van a ver un fragmento también de 10 minutos donde los creadores, Aristides Vargas, pero fundamentalmente la actriz Charo Francés, comenta sobre cómo fue el proceso de construcción de la obra. Nuestra Señora de las Nubes también es del año 98, el mismo año de Divayu, y es, podríamos decir, casi una de las primeras creaciones dramatúrgicas de Aristides Vargas. Tuvo anteriormente otros textos, pero con Nuestra Señora de las Nubes, todo el grupo Malayerba tiene un proceso de legitimación internacional muy fuerte por la cantidad de recorridos de festivales a lo cual el espectáculo visita, ¿no? Si quieren, podemos verlo. El proceso de nuestro dramaturgo ya estaba
ya estaba cogiendo vuelo. Y fue el momento en que ella pudo escribir directamente sobre su propio drama. Yo le había pedido que hiciéramos un trabajo, los dos. Y él escribió esta obra basándose en su propia biografía y en la mía. Miro los pájaros. En realidad era una cosa para nosotros prácticamente, no era. Entonces hubo algún momento donde, digamos, la comunicación que como personas tenemos, amigo y yo, facilitó todo de alguna manera. Hicimos una investigación basándonos en la música. Entonces improvisábamos sin utilizar el texto, pero teniendo el texto adentro, improvisábamos cada escena con acciones en base al ritmo de la música que estábamos oyendo, y nos poníamos para cada escena música diferente. Era como ver un poco el viaje de nuestra vida, era el viaje de las músicas, ¿no? Y técnicamente, pues, cómo pasar, ¿no?, de una música, de un lenguaje, de una cultura, de unas vivencias, bueno, así, de pronto, a otra, y a otra, y a otra. Cosa en la que reconocíamos un poco nuestra historia, ¿no? Porque el traslado de nuestros propios países acá, y luego ya esta cuestión de la profesión que había empezado a hacer las giras, ¿no? Técnicamente, como creíamos que estábamos viviendo, ¿ya? Y como habíamos vivido, salió esa cosa que nunca pensamos que iba a verla tanta gente, ¿no?, y que iba a moverse tanto. En Nuestra Señora de las Nubes, o Segundo Ejercicio del Exilio, hay un fondo que todos los críticos que han visto la obra en muchos lugares concuerdan, y es la memoria y el olvido. El olvido es nuestra constante. Con frecuencia nos interrumpimos en las frases porque aparece un término que no sabemos si debemos utilizarlo aquí o si era de allá. Es como que viviéramos en un error permanente, ¿no? El error que provoca el olvido. Una sensación que asiste, que está en nuestra vida, ¿no? Una sensación de estar de no estar donde tendríamos que estar. Pero ese es un estar no geográfico, sino interior, ¿sabes? Interior. A decir verdad, para mí hay otro tipo de exilio, El exilio dorado con Mixtarnar, ese exilio está reservado para presidentes que se fugan y han cometido desfalco, ministros que se fugan y han cometido desfalco, militares, dictadores desfalco, banqueros desfalco, el exilio de los que no tenemos relojes, es decir, nosotros. También creo que hay dos tipos de dignidades, la dignidad de los dignos y la dignidad de los que no somos dignos de tener dignidad. ¿Por qué? Porque no tenemos relojes, es decir, nosotros. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no, porque para mí el exilio es un problema de abrazo. Explíquese, por favor. Mira, cuando yo era niña, yo solía abrazar a mi perro. Mis padres me exiliaban en mi habitación. Nuestros encuentros con los amigos, con los hermanos, no son encuentros, son sustos siempre, ¿no? Últimamente menos, porque hemos podido verlos con cierta frecuencia, pero hace unos años eran sustos, ¿no? Porque cada tantos años veíamos a alguien y ya no era ese alguien, ¿no? Es decir, que no solo nosotros estábamos equivocados, sino que los demás también eran una especie de disparate, porque la memoria no se correspondía con la realidad. ¿Tú serías capaz de matarme? ¿Ah? ¿Serías capaz de matarme a mí? ¿Ah? Porque en este lugar, en este sitio, estoy un poco muerto. No, es un lugar aquí, en mi cabeza, dentro de mi cabeza, es un lugar, un hueco, un agujero,
tal persona ya no existía, ¿no? Nos llevó mucho tiempo a aceptar que habíamos perdido algo que no recuperaríamos jamás, ¿no? Que no se puede recuperar. Por más que uno vuelva, no se recupera. Y por más que uno viva aquí, este no es tu país. Y a mí me lo recuerdan. Yo a veces uno ya piensa, siente que sí, ¿no? Porque la mirada, todo es tan cotidiano, tan de uno se ha apropiado tanto, pero yo cada vez que subo a un taxi, que es uno de los motivos por los que yo necesitaba tener un coche, un carro, porque cada vez que cojo un taxi, cada taxista indefectiblemente me dice, usted no es de aquí, ¿verdad, señora? Entonces este olvido nuestro, ¿verdad? Cuya memoria tienen los taxistas. Es muy duro, porque es que no es que nadie te esté rechazando, o sea, el taxista solo te está preguntando. Entonces fue la primera vez que nos miramos a nosotros mismos. Y cada uno a sí mismo y nosotros mismos, entre él y yo. Como dos extranjeros de acá, extranjeros entre sí. Que Leo y yo somos extranjeros, pero eso no nos hace el mismo país. Es decir, también somos extranjeros entre él y yo. Entonces fue un viaje muy bonito, creo que muy profundo y muy complicado y muy satisfactorio al final. Creo que acabamos con Nuestra Señora, acabamos de llorarnos todo lo que teníamos que llorar. Así, con las pérdidas y demás, y ya podemos empezar otra vez a dedicarnos a otras cosas. No lo hacemos con saña porque no creo que el tiempo actúe con saña sobre nuestros pobres recuerdos. No, lo hacemos con suavidad, con la misma suavidad con que los recuerdos hacen presencia, con la misma violencia que produce el expulso. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se decía? ¿Cómo? Creo que fue la primera vez que ya no me preocupó el actuar. O sea que de pronto fue como ir al escenario y contarme, perdonen, pero esto es lo que ha pasado en nuestras vidas. Era como que ya no esperaba un juicio, que solo quería contar. No me gustará. ¿Estaré haciendo bien? Aunque uno no quiera, creo que esa pregunta siempre ha andado por ahí. Y cuando llegamos a Nuestra Señora, no. Era como que el negro decía, bueno, pero si vamos a hablar de nuestra vida aquí, o sea, no ha lugar, nadie sabe más de nuestra vida que nosotros. Una cosa así, ¿no? Como un estado de decir, bueno, discúlpeme, pero este ratito quiero hablar de lo que me pasó. Entonces yo no sé, digo, no lo sé. Si a lo mejor este cambio interior, este cambio de posición mental, digamos, resulta en el escenario, esto no lo sé yo, porque yo no he sido espectador de Nuestra Señora, pero a veces me he preguntado si no será como que permite que la gente se identifique más con lo que viven los personajes en el escenario, como que está contado con tanta sencillez, ninguna pose, sin echar mano a ritualidades, a ningún tipo de solemnidad o de sublimación, sino de una manera casi natural, diría yo. Natural dentro del juego, ¿verdad? Porque no es que todas las escenas sean realistas, pero ni naturalistas, por cierto. Pero digo que a lo mejor este punto de partida del lenguaje escénico ha hecho que el espectador se sienta más atrapado. No lo sé. Yo nunca he sabido en qué consiste que una obra vaya bien o no tan bien, ¿no? Incluso los espectadores no siempre me han dado la razón. Como decía antes, para mí Galería de Sombras Imaginarias es un montaje precioso y no le gustó a nadie. Pero como los vascos ni choritos. ¡No te llevan! Estoy contando ya cuando me estoy contando ya cuando. Cuando estaba
estábamos haciendo Nuestra Señora, leímos Diálogo de Fugitivos, de Bertolt Brecht. Entonces, ahí uno de los personajes, en un momento dado, dice, bueno, que sin pasaporte no es nadie. En cambio, un hombre con pasaporte es alguien. Lo que quiere decir que el pasaporte es el hombre. Es una cosa, pero vamos, fundamental en la vida del ser humano, ¿no? Nosotros en nuestro momento sin un pasaporte, el negro estuvo aquí sin pasaporte 10 años. Se lo quitó la policía acá, entonces estuvo sin pasaporte 10 años, entonces era un hombre que tenía que ocultarse al margen de lo que él fuera, pensara, hiciera, dijera o no, al no tener pasaporte. Esa es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué presentación íbamos a hacer? O sea, ¿cómo presentar la obra sino a través de este gran documento? Era un símbolo ya. O sea, te doy mi pasaporte. O sea, te doy lo que soy, ¿no? Mi identidad. Me desnudo. Que es lo que era la obra, ¿no? Ese era también un objetivo importante, ¿no? Decirles a nuestros compañeros, somos lo que ustedes saben y esto también, ¿no? Pero ellos dijeron, no, o sea, ustedes, como quien dice, no pueden quedar con esto es una obra y esto hay que darlo a conocer. Ahora sí ya podemos entrar en un terreno quizás de mayor diálogo, ¿no? Porque pudieron leer la obra. Yo lo que tengo para proponerles como eje de debate respecto de Nuestra Señora es justamente seguir coherente con el objetivo que planteé al inicio, es reconocer algunos procedimientos escénicos y dramatúrgicos que están en la obra, quizás para a partir de ahí comentar sobre su valor escénico, ¿no? Es importante rescatar que Nuestra Señora de las Nubes, como acaban de escuchar, tiene una base biográfica muy fuerte, ¿no? Ahora todo me está sonando mucho a la autoficción, José Luis sabe muy bien y Roberto también por qué, pero evidentemente esta obra parte de la vida de Charo francés, española, que llega a Ecuador en el año 75, se encuentra con Aristides Vargas, que tiene tan solo 21 años y es perseguido por la dictadura militar argentina por ser un militante montonero, llega a Ecuador, sucede esto que acaban de escuchar, por este convenio con el Pan Cóndor, le quitan el pasaporte, con lo cual está 10 años en Ecuador sin poder moverse. Ecuador pasa a ser su cárcel, porque no podía salir del país aun cuando él lo quisiera. Entonces, en ese marco de recuerdos, de vivencia, es que en el año 98 se ponen de acuerdo y escriben esta obra. En términos de inscripción poética, la obra, creo yo, asume lo que Jorge Dubaty denomina como el canon de la multiplicidad. Es decir, ante la gran variabilidad de obras que tenemos en los campos teatrales contemporáneos, no podemos adscribir una obra a una poética cerrada o estable. Es decir, es una tragedia, una comedia, un drama surrealista, grotesco, no. Lo que encontramos, y en esto yo sigo a Wittgenstein, son aires de familia con ciertos niveles de poeticidad. Entonces, en el caso de Nuestra Señora de las Nubes, creo que la obra se apropia de una serie de procedimientos escénicos y dramatúrgicos de la tradición subjetiva y racional que tenemos en el teatro. Digo, la tradición subjetiva y racional es la que funda el romanticismo, desarrolla el simbolismo, con mayor profundidad el expresionismo y desemboca en el teatro del absurdo. Esa lógica, ¿no?, de las poéticas de lo subjetivo y racional es donde Arístides se posiciona para robar una serie de recursos y construir sus obras. Entonces, desde ese punto de vista,
con aires de familia, esta tradición escénica, uno puede encontrar ciertas reglas o procedimientos. Primero, en Nuestra Señora de las Nubes se evidencia el establecimiento de un mundo autónomo, extracotidiano, sin lógica racional, que está construido, como ustedes pudieron leer, desde la condición épica de los personajes, porque son Oscar y Bruna quienes van construyendo esos mundos autónomos, ¿no? Esta idea de un mundo autónomo la tenemos ya presente en las lógicas del simbolismo, ¿sí? Y fíjense que la sola construcción onírica, surreal de Nuestra Señora de las Nubes se va a devenir en un símbolo, ¿no? Ese espacio ya es un espacio simbólico. Otra de las particularidades procedimentales que la obra tiene es que la escena, mutatis mutandis, asume la lógica de la ceremonia. Es decir, estos personajes están al servicio de un acto ritual. Y que si podemos leer la obra en función de lo que cuentan aquí, es claro que la ceremonia no es otra que el duelo. Vieron que en un momento dicen, con Nuestra Señora de las Nubes lloramos todo lo que teníamos que llorar. Ese acto de duelo, recuerden que para Freud es distinto el duelo de la melancolía, ¿no? El duelo es un proceso activo, subjetivo, la melancolía es el estar estancado, el estatismo propio que te deja el sentimiento de dolor o de la pérdida cuando no puedes avanzar. Creo que ellos han hecho el duelo del exilio a través de esta obra. Y esto se ve desde las entrevistas que se pueden hacer los creadores, como desde la lectura estética que podemos hacer del montaje y de la obra en sí. Ese duelo se expresa nuevamente, desde mi punto de vista también, apoyado en cierta lógica expresionista, al igual que Divallo. Si ven el formato escénico de Divallo y el formato escénico espacial y de iluminación de Nuestra Señora de las Nubes, tienen muchos puntos en común. La fragmentación, el claroscuro, la lógica de que la luz es un espacio de vitalidad y la oscuridad es de muerte. Esas resignificaciones están en ambos espectáculos. Y lo interesante de este punto de vista es que la obra, en términos estructurales, no tiene una gradación de conflictos. Es decir, no es una típica estructura aristotélica de introducción, ¿no? Es decir, esa estructura aristotélica de introducción, desarrollo, final. Aquí el fragmento le sirve a los personajes desde una posición que es la articulación que tienen Oscar y Bruna con la diégesis, con el narrar los distintos momentos de la fundación del pueblo. Lo interesante, que se puede también analizar esto desde el montaje escénico. ¿Vieron la primera escena, donde Oscar y Bruna se encuentran? En esa, cada encuentro, los 4 encuentros de Oscar y Bruna desde el punto de vista escénico, está trabajado desde cierto estatismo. No sé si pudieron ver lo que son personajes como fantoches, como títeres, duros, que solo cuando recuerdan entran en movilidad. De algún modo, el recordar, la acción de poner en memoria, vitaliza a los personajes. Es decir, recordar es un modo de un pasaje a la acción. Otro elemento que lo asocia, que tiene aires de familia, este espectáculo, con las tradiciones del simbolismo, del expresionismo, es la belleza verbal, el poder de la poesía. Pero en Arístides está íntimamente ligada con el humor, donde la belleza verbal y el humor conforman un efecto de extrañamiento de las bases brechtianas propiamente dichas. Porque si nos detenemos en recursos como el quid pro quo, la repetición en serie, la inversión, ¿no? El pasaje de lo tosco a lo sublime, como algunos recursos de la comicidad o del humor, estos están puestos en la obra, pero desde esta imagen poética que en ciertos momentos los personajes intentan construir. Otro punto que a mí me parece interesante para conversar aquí es la idea de la intertextualidad que la obra tiene. La obra plantea ciertos intertextos implícitos con la cantante Calva, por ejemplo. Este encuentro de Bruna y Oscar se parece mucho al de señora Martin y el señor Martin de la cantante Calva, ¿no? Es decir, cuando creo que la he visto de un lado, ¿no? Ese momento tan cómico.
yo ponía una intertextualidad con Arrabal, porque también escénicamente se da esa intertextualidad por lo que es el picnic. ¿Recuerdan Picnic en un campo de batalla de Arrabal? Bueno, hay una escena que el montaje tiene mucho que ver con aquella famosa escena de los padres que van a un campo de batalla a hacer un picnic con su hijo que está en plena guerra, ¿no? Y con Brecht también hay ciertas intertextualidades que son más textuales. Si ustedes se remiten a la obra, hay un momento en la obra que dice: tomó un hacha y comenzó el dilema. ¿Cómo cercenarse el brazo derecho con el brazo derecho? Conclusión: necesitamos de otro para mutilarnos, necesitamos de otro para sostenernos. Esta idea del otro que sostiene, que hoy ya es una idea muy psicoanalítica, fundamentalmente lacaniana, está presente con mucha fuerza en Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht de 1924, ¿no? Con el personaje Galigai. Digo todo esto porque son ideas que yo las confirmé de algún modo con el propio Arístides en una sesión de entrevista, ¿no? Donde yo confrontaba mis lecturas de la obra con su propia voz, y por eso es que pude confirmar que todas estas lecturas, estos universos estéticos formaron parte del proceso creativo. Para ir cerrando, una teoría que a mí me parece muy interesante a la hora del análisis de Arístides Vargas es la propuesta de Santiago Villasís Pastor. Hoy hay una serie de tesis de maestría, inclusive una tesis de doctorado que ya se presentó en Italia sobre la obra de Arístides Vargas. Pero en el libro y en la teoría de Santiago Villasís hay una particularidad que a mí me interesa, porque Santiago es también actor del grupo, aparte de investigador y máster en literatura, es un actor del grupo, con lo cual epistemológicamente lo para en otro lugar al momento de hacer los análisis. Voy a seleccionar 3 puntos y de ahí ya puedo cerrar para dar diálogo. En la teoría de Villasís encontramos 3 ejes que son importantes. Ahí él plantea muchos más. Yo aquí voy a detenerme en 3 porque creo que son interesantes. Primero, demuestra cómo el valor de la memoria es una invariable, una constante en toda la producción de Vargas, y hace una distinción que es interesante, en tanto va a diferenciar el uso de los mecanismos de representación de la memoria que en Vargas está con la teoría de Todorov, porque en Todorov ustedes pueden, en los usos de la memoria, recordarán que hay 2 clases: el uso literal de la memoria y el uso ejemplar de la memoria. En el uso literal de la memoria, uno es cuando la persistencia por retener el pasado no hace otra cosa que anular el presente, ¿no? Ese uso literal de la memoria es el que Todorov critica, y por el contrario, Villasís demuestra que las posiciones de Arístides Vargas en estas obras es por un uso ejemplar de la memoria, en el cual, como dijimos al comienzo cuando estudiábamos los ejes de la Patagonia, la memoria es una construcción de la imaginación. La memoria es un acto activo, es una construcción activa desde lo imaginativo, con el fin de resignificar el pasado para poder poner en ejercicio el presente. Y así es como, si ustedes toman una escena, la escena que se ve en la página 45 de la obra, donde recuerdan de supongamos que, ¿no? Las distintas suposiciones que los personajes están planteando son modos de ir hacia el futuro. Terminan casi diciendo supongamos que no nos olvidaron. En ese deseo de expresión se esconde algo de esta modalidad de la memoria que es ejemplar y esperanzadora. No es una memoria estancada en el presente. El segundo eje que quiero rescatar tiene que ver con la temporalidad de la memoria que plantea Villasís. Fíjense que esto también tiene que ver con el manejo del tiempo en el relato, en la estructura ficcional de la obra. Se apela, la verdad, a la analepsis. En este sentido, los personajes están permanentemente regresando al pasado, y cuando regresan al pasado lo hacen de un modo de casi, digamos, de estructura mítica. Quiero decir,
de las 13 secuencias o cuadros que tiene la obra, si mal no recuerdo, la 1, la 5, la 9 y la 13 son los momentos de Oscar y Bruna. Estos 4 momentos dan pie a las escenas o cuadros intermedios. Vieron que no es un cuadro de Oscar y Bruna y otro, un recuerdo, un cuadro y otro. Estas 4 apariciones van marcando 4 estructuras, que es la presentación de los exiliados. La segunda tiene que ver con la fundación mítica del pueblo, esa génesis de donde ellos nacen. La tercera tiene que ver con la construcción amor. Todas las secuencias que vienen después tienen que ver con el amor como forma de construcción. Y la última con el desenlace y la muerte, la destrucción. Ahí están esas estructuras míticas encerradas en las apariciones y en las intercomunicaciones que los personajes plantean con cada uno de los cuadros. Con la idea muy clara, en un momento de la obra, en la página 21, cuando ellos afirman que recordar es inventarnos a nosotros mismos. Recordar es inventarnos, dice Bruna, y desde ese lugar es que el tiempo tiene un valor concreto. Dice, los exiliados somos gente triste, propensos a imaginar cosas que nunca pasaron, a recordar hechos que nunca sucedieron. Y un día nos sorprende la muerte en un país extranjero del cual solo recordamos que había un hombre que tocaba un piano. Es decir, asumir la imaginación es quizás la única alternativa que tienen estos personajes para este ejercicio de la memoria. Ahora sí, por último, el eje de la espacialidad de la memoria. En este sentido, creo que también es un acierto la teoría de Villasís, porque Villasís va a analizar los distintos espacios que la obra plantea desde la teoría de Michel Foucault en un ensayo muy breve que se llama Los espacios otro, donde Foucault va a hacer una distinción entre lo que es la utopía y la heterotopía. La utopía, en realidad, son aquellos emplazamientos, pero que nunca tienen un lugar real, dice Foucault. La utopía nunca tiene un lugar real. Sin embargo, dice el propio filósofo, hay posibilidades en las cuales el deseo, las esperanzas, los sentimientos, ciertas bases estructurales de una cultura puedan manifestarse en lugares que son utópicos pero reales. La utopía puede depositarse también en lugares reales. Y cuando se logra esto, él le llama heterotopía. Entonces Villasís va a plantear esta idea que a mí me parece rica, de que en la obra de Arístides Vargas, lo que hay un desarrollo no es de la utopía, sino de la heterotopía. De espacios culturales, fundamentalmente latinoamericanos, en los cuales el bienestar, la memoria, la abolición del olvido, la justicia son posibles. Es una lectura hasta esperanzadora del propio Villasís, optimista desde este punto de vista, pero que a mí me parece que es un acierto a la hora del análisis. Bueno, para cerrar, estas obras, tanto en Argentina como en Ecuador, en este eje sincrónico que tomamos como el año 1998, evidencian de un modo que hay un reordenamiento ideológico y conceptual que el teatro hace de las experiencias del pasado, al convertir el testimonio, la poesía y la escena como esos asideros donde el dolor de lo ominoso se puede tramitar, ¿no? Y al mismo tiempo, esos espacios que el teatro propone son vehículos de la memoria por ayudar a la consolidación de nuevos discursos identitarios en el marco de la postdictadura. Pero también el teatro, como artefacto de la memoria, va a permitir no solo resignificar el pasado, hacer un efecto de sentido sobre la historia, sino, como dijeron los teatristas ecuatorianos, apropiarse de la pesadilla, pero para poder avanzar hacia adelante. Esa idea de apropiarse de la pesadilla, pero para ir para adelante, a mí me parece que es una característica central, por lo menos, de este periodo que estamos estudiando. Ahí yo cierro para que podamos hablar.
antes de que vayan pensando alguna cuestión que quieran plantear, digo que naturalmente después de agradecer la charla del profesor Tosi, que creo que ha sido muy enriquecedora y muy sugerente, llena de provocaciones, digamos, tengo que hacer una especie de aviso un poco para curarnos en salud. He sido particularmente instruido por las personas que gestionan las cuestiones de imagen. Han visto que hay una cámara de vídeo. Normalmente estas sesiones, cuando son así extraordinarias, las grabamos y posteriormente se suben a una cosa del CSIC que se llama Cienciateca, que está muy bien, porque quiere decir que este momento que hemos compartido nosotros se puede multiplicar en el espacio virtual, pero así como les pedimos a todos los conferenciantes que nos firmen un consentimiento y tal, esta mañana me han advertido que para esta parte del coloquio también hay que andarse con cuidado, y por eso digo que alguien pueda verse reflejado su imagen y tal y no se le haya advertido. Yo creo que será innecesario, pero vamos, si alguien tiene alguna cuestión, pues es el momento. Digo, yo les quiero decir que si alguien piensa participar, como espero que participen todos, y no quiere, número uno, que su imagen quede reflejada, no tiene más que decirlo en este momento, y yo a Roberto le hago que se avise, y en ese momento no se enfoca. Pero todavía más, también puede ser motivo de problema la parte sonora únicamente. Entonces les digo, si ustedes quieren todo, no hace falta nada. Entonces, si alguien quiere que no se identifique quién ha sugerido, ha hecho un comentario, ha hecho una pregunta, sencillamente no digan ustedes, o sea, no se identifiquen y no pasa nada, quedan como una persona anónima que no se le ve y no se sabe quién es. Pero si son ustedes, si les da igual, como espero que ocurra a la mayoría, pues entonces, cuando ustedes hablen, si plantean una cosa, Roberto hará lo posible por enfocarle, y pueden, más bien esto, no tanto por quedar ahí en la historia, sino porque los demás, yo les conozco a todos, pero los demás probablemente no, pues que sepan quién se está, porque digan simplemente quiénes son. No digo que digan su currículum, sino que se sitúen, ¿no?, en el asunto. Comprendo que es una cosa un poco rara, pero tenía que decirlo para que no haya ningún problema y todo vaya suavemente. Dicho eso, sí y dándoles, digamos, ese momento como para rumiar un poco las cosas, abrimos el turno de comentarios, sugerencias. No tiene por qué ser preguntas, digamos, estamos ya, ahora sí que estamos en diálogo, digamos. Carmen. Bueno, sí, voy a empezar yo. Bueno, voy a decirle a la cámara que me llamo Carmen Márquez. Y de verdad quiero darte las gracias a Victoria y a ti, José Luis, por haber estado aquí, porque realmente me has enseñado muchísimo. Me ha gustado muchísimo oírte, porque efectivamente, como decía José Luis antes, cuando uno habla de teatro argentino, pues prácticamente habla de teatro en Buenos Aires. Y a pesar de que, bueno, pues ya afortunadamente haya más bibliografía sobre, aparte del volumen ese que hizo Pelletier y de teatro de provincia, encontramos algunas más referencias, más, pero bueno, efectivamente nos referimos al teatro porteño. Río Platense, bueno, sí, pues, efectivamente, ¿no?, de Buenos Aires. Y es que en Buenos Aires hay tanto que en Buenos Aires... Que lo merece. Claro, hay tanto que uno cuando llega a Buenos Aires se queda y no puedes ver todo lo que hay, es imposible. De tal manera que casi que no tienes ocasión de salir fuera a ver. Así que, bueno, pues me has hecho un enorme regalo hablándome de toda esta producción que yo reconozco que desconocía y que viene a realmente, bueno, confirmar algo que a mí me parece, y es que efectivamente el teatro en América Latina, una de sus principales características es que es el vocero de su sociedad, y no solo el vocero sino la memoria. Algo que quizás con procesos estéticos, y no estoy diciendo que no sea de una enorme factura y que sea una investigación escénica también, ¿no?,
pero que a veces en el teatro europeo se enredan demasiado los procesos estéticos y se quedan, bueno, pues en esos procesos estéticos, salvando por supuesto que también hay bastantes otros que sí, que son los procesos, pero que nos dan cuenta de la realidad, pero que bueno, que en América Latina la verdad es que el grueso de su teatro nos muestran, bueno, pues la pulsión de la sociedad, mucho más que ningún otro. Efectivamente en la literatura, en la narrativa argentina están todas esas obras, desde el momento del punto final, etcétera, con anterioridad, pero los primeros que hicieron fue el teatro, que se ha convertido en la memoria. Así que bueno, porque te doy las gracias porque he aprendido muchísimo aquí, he tomado notas de muchísimos nombres, con lo cual, bueno, pues ese gran desconocimiento que tengo, pues poco a poco. Tú me has ayudado a llenar algunas lagunas. Me alegro mucho entonces. Y además es fantástico, de verdad, te doy la enhorabuena todo ese proceso teórico que has imbuido, que has imbuido tu trabajo extraordinario, que ha sido un verdadero lujo y un placer estar aquí contigo, oyéndote y aprendiendo, y bueno, y la lectura que has dado de un trabajo que yo conozco muy bien, ¿no? Que es el de nuestro señor de la nube, que conozco mucho a Aristides, a Charo y todo su trabajo, pero me ha gustado muchísimo la lectura que has hecho de él, porque bueno, la lectura y cómo está perfectamente dedicado en el trabajo que también se hace en el sur de Argentina, porque es el gran proceso de América Latina, de la escena latinoamericana, así que bueno, no me enrollo más, muchísimas gracias. No, gracias. Un verdadero placer. Muy amable. Pues yo tenía un comentario y hay que decir el nombre. No, si todo lo que has dicho lo digo yo, es María Vives, a punto de doctorarse. Bueno, tengo la suerte de estar haciendo el doctorado con José Luis, nuestro admirado José Luis. Y bueno, me recordaba muchísimo es que, bueno, mi doctorado precisamente va sobre teatro llevado al cine. Y es que me parece muy curioso porque, por ejemplo, una película de estreno de hace unos meses es Infancia clandestina, de un argentino, y es que sale todo lo que este autor Aristides, o sea, el recuerdo, como el duelo que necesita hacer esa persona para reconciliarse con el pasado, para lograr entenderlo y seguir adelante, ¿no? Entonces me recordaba muchísimo. Y también una pregunta, que estas obras se han representado mucho en España. Sí. 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 ¿Y se siguen representando? Bueno, Aristides viene todo el tiempo en España. No solo Madrid, ¿no? Canarias, toda la... Sí. La obra de Aristimuño creo que ya estuvo en España, pero no tengo la certeza de en qué ciudad. Por un intercambio con Argentina y España estuvo, pero no tengo la certeza en qué ciudad. No puedo averiguar. Pero sí, digamos, sí. Y también otras producciones que mencioné así muy al pasar para hablar de lineamientos, hay una permanente vinculación con España. Sí. Como también está lo que para nosotros, mirándolo desde este lugar de la postdictadura, por ejemplo, hay ciertos textos de Juan Mayorga que se estrenan mucho en Argentina, porque hay un punto en contacto, en diálogo con estas búsquedas. Eso es algo interesante también para ver. ¿Y esta obra en concreto, Nuestra Señora de las Nubes, se va a representar en...? Ahora la verdad es que no tengo precisiones. Creo que Aristides viene ahora en octubre o noviembre a España, pero la verdad es que creo que viene con un espectáculo nuevo, porque este es del año 98, pero ellos tienen como su grupo tiene como un repertorio, con lo cual a veces hacen gira y hacen 4 o 5 de sus obras en este momento. La verdad que no tengo claridad de cuándo o cómo será. Vienen para Cádiz, si no me equivoco, A Cádiz para el Festival de Cádiz. Claro. Estuvieron el año pasado con instrucciones para dar un abrazo en Almagro, realizado por el Sí. Claro, pero esa es una obra mucho más nueva. Están moviendo ahora. Claro. Sí, que a mí me pasa algo con esa obra, es que a mí yo la leo y la obra es como que no me
¿no? Es decir, la obra es como que literariamente tiene vacíos, pero claro, esos vacíos que tiene la dramaturgia desde el punto de vista literario son los vacíos de la escena, que ellos tienen claridad y que uno lee en los dos primeros renglones. ¿Vieron, no? Acá comienza, este texto es un boceto para una posible puesta en escena, es un boceto. Y esto queda muy claro. Lo planteo también porque quiero compartir mi sensación como lector frente a las obras de Arístides, ¿no? Que yo por ahí hablaba de belleza verbal. Sí, la tiene, pero claro, ¿no? Es otro tipo de protesta. No, pero es curioso porque yo la vi primero y luego la leí, ¿no? Y ya no puedo separar la puesta. No sé si tu proceso fue al igual. contrario. Fue igual. Pero suelo dar clases y entonces releo la obra y digo, claro. Te queda esa sensación respecto de lo literario, que me encanta que sea así. Me encanta que sea así. Porque... Y quería mencionar que yo la vi hace 15 años más o menos en Puerto Rico, ¿no? Sí. Y tenía todo otro significado, pero ahora al releerla no podía dejar de pensar en los juicios que hay en Argentina sobre el franquismo y en toda la historia no española de Charo que está ahí imbuida. Y me parece interesante como una obra del 98 ahora mismo se puede hacer esa relectura y esa unión, ¿no? O ese vínculo más bien entre España y Argentina dentro del contexto. Claro, sí. Sí, bueno, yo que estoy aquí hace casi un mes, vengo leyendo sobre ese tema y pensaba en el mismo punto, ¿no? Que creo que sería interesante que Nuestra Señora se vuelva a dar en Madrid, por ejemplo, ¿no? En este marco, a ver qué relecturas se pueden hacer en ese lugar. A mí me parece muy interesante lo que Charo Francés dice cuando ellos hablan del exilio, no solo hablan del exilio político, que está muy claro en la obra, sino también los distintos niveles que el exilio plantea, ¿no? Ella es española, él es argentino, hay también y son pareja. Entonces hay como una relación ahí muy interesante entre ese exilio interno del cual ellos hablan, ¿no? Y que, fíjense que todo el momento del documental tiene esta música de base, ¿no? Que es la música con la cual ellos ensayaron toda la obra. Vieron que en un momento hablan de que todo el montaje se construyó desde el ritmo de la música, ¿no? Bueno, este es un ejercicio también que aparece en el documental y lo que tú... No, que lo que tú decías antes, efectivamente, yo creo que esta obra en la que de ellos dos, interpretada por ellos dos, hay una verdadera coreografía, no ya solo de interpretación, pero hay una coreografía, los juegos de la cristal. Es realmente extraordinario que eso en el texto no se percibe, porque bueno, una cosa es la literatura dramática y otra cosa es obviamente... No, y los procedimientos actorales. Charo Francés es una actriz deliciosa. Deliciosa. A la actriz que se han perdido, perdón que le diga, pero es una actriz deliciosa, de un manejo de la emoción, de una sencillez en su trabajo actoral que es, en realidad, el alma de la formación actoral de todo Malayerma es Charo. Y el cromatismo es importantísimo. Exactamente. A mí me llama la atención, también estoy haciendo una investigación sobre teatro colombiano y bueno, he estado como un poco repasando la historia y es muy extraño porque tengo la percepción de que en general en América Latina en este momento hay un interés por reflexionar o por reconocer el pasado, ¿no? por la memoria histórica como tal. Y claro, cada país tiene una problemática más o menos similar y si empezamos a rebuscar, pues nos vamos a dar cuenta seguramente del punto de contacto. Entonces, me llama eso mucho la atención porque no solo es esa concomitancia en el hecho de tener como necesidad de reflexionar el pasado a partir de ese vehículo que es el teatro, sino también dentro de la puesta en escena o lo dramático como tal, qué elementos comunes hay, por ejemplo, que se ven en las obras que estoy analizando, muchas las referencias del teatro del absurdo, o Brecht, todavía hay mucha vigencia en eso. Entonces, y cuando tú te pones a pensar de dónde aparece el discurso del teatro del absurdo, o qué era lo que estaba pasando con este tipo de estética o con Brecht, también te empiezas a dar cuenta que también hay una serie de problemas sociales en esa Europa que han permeado un poco en lo que pasa en Latinoamérica, lo que
Sí, me sí, parece sí. que Igual yo siempre rescato que hay una diferencia muy grande entre el absurdo europeo y el absurdo latinoamericano, o el brechtianismo europeo y el brechtianismo latinoamericano. Porque lo que marca la diferencia, especialmente en esas políticas, son los marcos históricos. los Es decir, contextos. claro, el pesimismo de Ionesco, de Beckett, nada tiene que ver con el optimismo revolucionario de los años 60 que se vivía en Latinoamérica y era en ese marco que se estrenaban esas obras. Con lo cual, el absurdo de Grisela Gámbaro, de Virgilio Piñeira, de Jorge Díaz, ese absurdo de los años 60, es un absurdo satírico con tesis absurdista sobre la visión política del mundo. En esa lógica de la absurdidad es que Arístides se posiciona. No es en una continuidad de la absurdidad ionesina o beckettiana. Es en ese absurdo donde es el realismo mágico de García Márquez. Es decir, estos pueblos, estas estructuras sociales tienen lo caótico, tienen digamos, la juxtaposición de cosas. Bueno, en lo irracional, la incoherencia, la ironía, está puesta desde otro lugar. Y está de algún modo, no puede terminar de divorciarse del factor histórico, ¿no? Esto creo, por lo menos yo en estas obras de los autores que menciono, está muy fuerte. Respecto a lo que decís, ¿cómo se puede poner en relación lo que pasa en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en Chile? Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Entonces, yo por ahí todavía soy un poco reticente de hablar de esto que sería la patria grande, ¿no? Que Chávez tanto daba con la patria grande. Pensar en una patria grande teatral no me animaría, pero sí creo que la puesta en comparación de estas micropoéticas o de estrategias estéticas entre países enriquecen mucho. No sé, yo pienso por ejemplo en Yuyascani de Perú, cómo el trabajo que está haciendo Yuyascani respecto de la memoria no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina. Nada que ver con... Colombia es otra cosa. Claro, yo estuve... El exiliado es el desplazado, exactamente, no es el exiliado en otro país, sino en el mismo país. Yo estuve un par de meses con Santiago García en Bogotá, estudiando Naira, El Paso, de Guadalupe años 50, es decir, esas producciones están en otro lugar que no tiene que ver con Yuyascani, pero lo estético metodológico puede tener puntos en común. Entonces ahí es la discusión donde podemos marcar líneas de intercambio que son muy ricas. Sí, pero sí, yo estoy muy de acuerdo con lo del pesimismo versus optimismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la risa que provoca Brecht es una risa estrangulada. Y en cambio, la risa que provoca